que mucha gente que quiere iniciar un podcast se pregunta es, o a nosotros nos han preguntado mucho, oigan, ¿y cuánto les costaron esos micrófonos? ¿Y cuánto tuvieron que invertir en no sé qué? Y qué logo y que no sé qué vainas. Que es el tema del presupuesto, cómo iniciar un podcast sin tanto presupuesto. Es del lado de Sergio y él tiene sus cronogramas. Estos días se graba porque se graban, estos días se planea porque se planean, pero es muy importante porque de ahí nace la constancia y la disciplina y de que el proyecto salga adelante y de que tú como podcaster o tú como emprendedor saques tu negocio adelante. No, sí, nosotros iniciamos en su cuarto, en un cortico así, el celular puesto en la cama, el otro celular puesto en una silla, pero es donde yo digo, el tema de traer invitados, uno aprende de historias y uno detrás de cámaras tiene la oportunidad de hablar con esas personas de cualquier otro tema y aprende sobre la vida. Bienvenidos a Palique del siglo XXI, donde mostramos la parte más real de las personas. Hablamos de temas tabú que ya no deberían serlo. Hoy presentamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Palique del siglo XXI. Hoy es un episodio bastante diferente porque no tenemos ningún invitado, estamos solo Andrés y yo y vamos a hablar de lo difícil que es crear un podcast desde cero. Bienvenidos a Palique del siglo XXI. Pues iniciamos como porque queremos hacer este capítulo. Básicamente es como porque ya estamos cerrando el año. Estamos como a fechas donde ya estamos culminando todo este camino de un podcast. Queremos contar como nuestra historia, cómo fue, porque para spoilear un poquito fue bastante difícil porque no conocíamos nada del tema. Larga también. Es largo, hubo muchas cosas y también como para que la gente que tiene ganas de iniciar un podcast, así sea con muy poquito presupuesto o muy pocos conocimientos, pues sepan que es posible. Y que se animen porque desde pequeñas cosas empiezan a crear grandes cosas. Nosotros creo que ya vamos para un año o menos. Un poquito menos, pero sí. Ya vamos para menos de un año. Siempre tenemos muchas cosas que contarles y que les pueden interesar y les pueden ayudar. Yo creo que para introducir sería bueno decir todos estos datos, ya cuánto llevamos, cómo fue el inicio de este podcast y demás. Llevamos, como ya lo mencionamos, ya menos de un año. Comenzamos en... Sí, o sea, bueno, el tema es que nosotros, la idea empezó tipo en diciembre más o menos del año pasado y la empezamos a ejecutar en enero, apenas inició este año, 2023. Empezamos, pero con otro proyecto y con otra idea y con otras personas. Claro, claro. Sí, nosotros comenzamos, digamos que lo principal era hacer un podcast, eso sí. Y nosotros teníamos la idea de tener a 4 personas hablando de temas tabú y controversiales, pero entre amigos, una charla entre amigos, donde no hubieran invitados, donde era más personalizado. Sí, o sea, éramos 4, o sea, eran 2 chicas y nosotros 2. Éramos 2 chicas y nosotros Sentados en una sala hablando sobre temas sexuales, de fiesta y demás, pero echando chisme. Esa era la primera idea. como echando chisme, sí, exacto. Y la idea comenzó, como tú dices, desde un año atrás. Como que mientras la montamos, duramos 2 meses. Sí, algunos meses mientras la montamos. El tema del presupuesto también estuvo súper sí. heavy porque no teníamos mucho presupuesto. Y comenzamos los 2 con la idea, después a buscar a las otras 2 chicas, todo este tema de micrófonos, de cositas para grabar, que si las luces, que no sé qué. Ese fue nuestro comienzo, pero duramos, póngale que un mes realmente en ese proyecto. Por cosas de la vida como que decidimos continuar solo los 2 en el nuevo podcast y ahí ya como que se llamó Palique del siglo XXI. En el primer proyecto con las 4 personas duramos como un mes a ver si funcionaba, si no, como intentando de que fuera constante, pero pues como dice Sergio, por cuestiones externas, nos enfocamos más cambiamos de proyecto, como que no dejamos morir la idea, seguimos con el podcast, pero cambiamos el concepto, cambiamos el proyecto y no nos detuvimos como en esa barrera que tuvimos en ese momento. Y ahí fue cuando nació Palique del siglo. Pero, ¿qué le iba a decir? Bueno, ¿y qué fue lo que cambió? Pues ahora ya éramos 2. Empezamos a invitar a personas especializadas comenzamos con amigos para seguir hablando de temas tabú, o sea, bastante parecido, pero ya éramos 2 con invitados. Con opiniones externas, sí, y que esas opiniones o esas personas cambiaran, rotaran. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe de los mismos temas, no todo el mundo se especializa en lo mismo, no todo el mundo se dedica a lo mismo. Ese fue el comienzo y el nuevo proyecto. Toca tener en cuenta que son proyectos diferentes. Entonces, imagínense
cómo es conseguir a las personas. Sí. Conseguir a los invitados es un dilema completo. Que ese puede ser el primer tema a tocar, que es hablando de lo difícil que es conseguir iniciar un podcast. Si piensan traer invitados, a veces bueno, nosotros no somos muy amigueros, habrá gente que es mucho más amiguera, pero uno cree que le va a decir al conocido, al amigo del amigo, y todos van a querer venir fácil. Y algunos sí, pero el 99% o les da pena o no tienen tiempo o es difícil cuadrar. Entonces, ese es un tema bien importante a tener en cuenta. Exacto, no todo el mundo se dispone a hacer este tipo de contenido. Entonces hablemos de eso, de los invitados. Los invitados. Porque nosotros, yo creo que lo primero para decir es, nosotros tenemos en la cabeza o visionados que nuestros invitados van a ser este tipo de invitados. Digamos, el tema de hoy vamos a tratar un tema serio. Entonces queremos a una persona en el gremio Obvio, que sepan. que se dedique a esto, pero pues contactar a una persona que se dedique a esto, pues que sea de no tan alto nivel, porque eso es lo... Estamos empezando. Estamos empezando y no nos conocen, entonces como que van a decir, ¿y estos niños qué? ¿Están Sí, no, y al comienzo obviamente, precisamente por eso, uno como que trata de no coger temas tan densos o tan específicos, sino más generales, e invitar amigos. O sea, nuestros primeros podcasts fueron con amigos, hablando de series, ¿Cuál fue nuestro primer podcast? Yo no me acuerdo. de Pali, que sí fue con Esteban y Jero, que son dos amigos, y hablamos de una serie. Grabamos dos ese día, fue de Australia, porque ellos vivieron en Australia, y de la primera vez que es una serie, que usted no se vio, usted llegó allá a hablar idioteces, weón, como raro, nunca se prepara este man. Pero hablamos de la serie, esos dos a mí me gustaron mucho, pero siguiendo con los invitados, los primeros es los amigos, el amigo del amigo. Conocido, sí. Ya después el segundo, yo sí no recuerdo cuál fue. Pero sé que nos fuimos por sus amigos, después los míos, como que cositas así por el estilo. Y poco a poco uno va intentando llegar a gente un poquito más... De lo que uno quiere. Exacto, y más que sepa más de esos temas. Entonces es difícil mientras uno coge nombre, views, porque uno se meten a la página y 50 seguidores. Es bien difícil. Y como decían, o sea, no todos los amigos van a querer, digamos, estamos hablando de temas muy controversiales, donde la gente que se dedique, no sé, al derecho, no se siente cómoda porque siente que los van a discriminar por lo que digan en el día de hoy. Pues que si están solos o con alguien o con un grupo, pues intenten... Este es nuestro primer podcast solo, pero que hay veces que toca hacerlo, ¿sí me entienden? ¿Cómo así? Pues que tengan en mente tener invitados, pero que no le tengan miedo a grabar sus podcasts solo, preparen sus temas solos, porque puede que no vaya, exacto, puede que no llegue ningún invitado. Está el contenido, lo pueden encontrar afuera, invitados, pero el contenido también está dentro de ustedes. Ustedes tienen historias, tienen momentos. Nosotros ahorita les estamos contando cómo comenzamos y cómo es nuestro proceso en el podcast. Eso es algo para que aprovechen y no lo dejen de un lado. Utilicen todas las herramientas que tienen, Sí. no pierdan la oportunidad de nada. Sí, marica. Y de pronto otro tema con los invitados es el hecho que al comienzo uno se tiene que conformar con lo que tiene y a veces no sale de la manera que uno espera. Pues no es conformar, yo digo que es adaptarse. O sea, si el invitado sabe de estos temas, yo me voy a adaptar al invitado y voy a hacer lo mejor que pueda, voy a tratar de sacar el mejor contenido con esa persona, porque yo no me voy a adaptar y es como decir, no, estoy discriminando al invitado y por no saber es un bruto. No, el invitado sabe lo que sabe. Sí, Entonces yo siento que es adaptarse y sacar el mayor potencial a cada persona. es cierto. Ya cuando uno, bueno, estos son los invitados de amigos, ¿no? Ya cuando uno va creciendo y va empezando a evolucionar de invitados, ya empieza el tema de contactar como personas que se mueven más y preguntan. Esa es una pregunta, bueno, ¿y cuánto pagan? ¿O Sí, qué me dan? nos han preguntado. Entonces, como cuando uno está comenzando, es tan difícil esto, es como decirle, no, es un proyecto Sí, que nosotros comenzamos, nosotros ahorita no estamos ofreciendo nada porque no somos reconocidos, sino que queremos romperla y queremos que nos puedas colaborar, de pronto para ti te funcione en lo que te dediques, porque como promovemos temas tabú, pues ellos se pueden dedicar a temas tabú. Digamos, está la chica de la juguetería. Joana, de los juguetes sexuales. De las jugueterías sexuales. Es como nos ayudamos juntos. Sí, total. Y así funciona con otras personas. Sí, nos ha tocado al comienzo con gente que ve valor en estar acá. Porque si no, no vienen.
Y Esa es la palabra, el valor, ¿sabes? Porque si nos ponemos a pagarle a todo el mundo, yo me acuerdo que muchas veces yo he visto a celebridades, a emprendimientos que le pagan a influencers, a celebridades para que puedan vender más y se extiendan con clientes, pero no muchas veces eso funciona. Y Sí. pasa lo mismo acá en el podcast. Llegas a pagar a alguien para que sea tu invitado y no es invitado va a ser los views. Exacto. Gratis. Es que eso no está, no es que usted pague a un influencer y le va a ir bien. Entonces, si comienzan es con sus amigos, conocidos y poco a poco, mientras cogen los views y el reconocimiento, y ahí sí piensan en hacer otro tipo de negocios. Pero para comenzar, yo siento que no. Digamos otro tema, no sé si quieres decir algo más de invitados, porque ya estábamos tocando el tema de presupuesto, que también me parece Digamos, chévere. bueno, hablando de los invitados, hablemos un poco de eso de cómo empalmar con los invitados. ¿Cómo hacer? Ah, bueno, ok. Bueno, pues cuando son amigos, la confianza está, entonces es breve, pero nos ha tocado varios invitados que conocemos ese mismo día o solo por chat unos días antes. Y pues la idea es que se pueda tener un tiempo, así sean 30 minuticos antes de grabación, para hablar de cualquier vaina. Conocerlo. Exacto, sí, hablar, pero de temas externos a lo que se va a hablar en el podcast, porque si no, Para no quemarlo. exacto. Después nos sentamos aquí a hablar y nos repiten lo mismo que nos pasó un par de veces y ya la reacción no es la misma, las preguntas no son la misma. Pero sí es tener como unos 30 minuticos de hablar, echar chisme. Y ser como muy, eh, tener como mucha intuición. Nosotros comenzamos a hablar Sí, con los invitados y cada invitado tiene su esencia, su personalidad. Entonces nos guiamos en el podcast con ese tipo de personalidad. Por eso yo digo que no es adaptarnos sino sí, nosotros adaptarnos a ellos. a ellos. Y sí, o sea, digamos, en esos 30 minutos de charla antes, uno como que medio los conoce y se da cuenta, uy, por aquí mejor no preguntemos esto ¿Qué o tan, qué, preguntemos cuáles de son esta los manera. límites de ellos? Sí, es verdad. Entonces ahí uno ya como que en el podcast ya entra más, es como ser muy observador con los invitados y ahí ya uno sabe más o menos por dónde llevarlos. Para que se suelten, nosotros solemos darles que cervecita, Sí, para que se que algo sientan de trago cómodos. si quieren, por si una marca de trago nos quiere sponsorear para el siguiente año. Les damos trago y se sueltan. Yo creo que siempre el comienzo es lo más difícil, pero ya a los minuticos se van hablando y Y una cosa que funciona mucho son las preguntas rompehielo, porque son cosas que son de entrada, hay una pregunta que es fuerte, entonces es como pues tenemos de posición favorita. eso, eh, posición favorita, entonces tú conoces a alguien y te dicen cuál es tu posición favorita, tú ves como, uy, entonces se puede pensar en todas las experiencias, entonces como que olvida el tema de la grabación sí, y se retroalimenta de sus experiencias. Eso ayuda mucho a que la conversación empiece a fluir. no, y aparte que otro tema difícil para nosotros y también para ellos es el tema de las cámaras y los micrófonos. Nunca estuvimos acostumbrados a eso. Entonces esas preguntas nos sirven es para que rompan el hielo de hablar a un micrófono, de mirar a una cámara. Pero digamos, yo me pongo en los zapatos de alguien que jamás he estado en una entrevista y me sientan acá y tengo que ver una cámara. Y es como, uy, es difícil, que yo no sé si a usted le pasó al comienzo, hablando de eso, de otro tema difícil y a tener en cuenta es el tema de las cámaras y las luces. No sé si a usted le costó en ese inicio, o sea, váyase atrás a los primeros podcasts, cuando iniciamos bueno, en la sala o en su cuarto, Sí. con las camaritas ahí, porque yo recuerdo que a uno tenía que mirar acá y hacer la introducción y uno era como, puta, no repitámoslo, o no volvamos, o qué es lo que Pues toca. a mí me pasó algo muy particular y es, yo nunca le presté atención a las cámaras. Me concentré Ok, en mí. Entonces a veces, digamos, yo puedo estar mirando hacia el frente, pero es porque sé que tengo que hacerlo, pero no miro directamente a la cámara. ok, Como no miro directamente a la cámara, a veces hay tantas luces, tantas cámaras, que la cámara se me pierde. sí. Entonces ignoro por completo las cámaras y como me envuelvo en el entorno. Pero a mí no me pasó tanto Y eso que digamos, tú dices. una cosa es no mirar la cámara, pero usted sabe que hay cámaras. Sí, ¿Nunca le costó, tipo, saber que lo estaban grabando? me costó más el tema del micrófono, Ok, porque estos micrófonos uno tiene que utilizarlos de esta manera como los estoy utilizando, porque si los uso a esta distancia, ya no ya no escuché se va a también. escuchar. Si los habla así, tampoco se va a escuchar. Si los hablo así tampoco se van a escuchar.
Entonces al principio, Le como costó. que manipular eso y el tema de la tonalidad, sí me costaba porque yo tengo un timbre muy bajo y Ujú. tengo un timbre muy constante, no cambia entre tonalidades, Es muy es ni abuelo muy agudo, en su forma de hablar. es muy central. Y eso es muy importante a la hora de en los podcasts porque se pierde un poco la emoción. Sí, obvio. No, y digamos, hablando de eso, tanto fue así que me pasó eso que me cambiaron el micrófono. O sea, yo comencé con este, pero yo soy muy inquieto, entonces me movía, me iba, me venía. Entonces me tocó el estático, que es un poquito más acorde. A mí el tema de las cámaras no me costó tanto como creía, pero sí el comienzo de la introducción, como que uno, uy, esto no sé qué. Sobre todo como esos primeros episodios y sobre todo comenzar los episodios. Pero Me costaba. como si comenzarlos, o sea, como empalmar. O sea, no, decir bienvenidos a no sé qué. Bueno, estamos con no sé quién. Ese comienzo, esos 5 minutos me costaba. Ya después uno se mete en la conversación y... Digamos que la conversación es más fluida y esa es muy como rúbrica. Entonces uno tiene que, y además es muy rápida. Porque el eh, tema de cámaras, digamos, yo me sentí un poco incómodo ahora que, ya después de estar grabando, ahora que subí un poco de peso. Ah, ¿sí? Sí, A ver, una muestra de la cámara. No. pero yo me sentí un poco más incómodo ahorita. Mm. No tanto al principio, porque pues al principio llevaba foco, eran más Ah, mire que no... como el tema de su contextura física y de Sí, su... o sea, de usted verse. Sí, exacto. La incomoda últimamente. Últimamente sí, pues uno lo acepta y pues toca trabajar en eso, se puede trabajar. Pero sí Sí. como que hace poquito me di cuenta y es como, wow, tengo que hacer ejercicio. Bueno, para eso le sirvió, ¿no? Para darse cuenta de hacer ejercicio. Con tema de... Otro tema que siento yo que es... Que mucha gente que quiere iniciar un podcast se pregunta es... O a nosotros nos han preguntado mucho, oigan, ¿y cuánto les costaron esos micrófonos? ¿Y cuánto tuvieron que invertir en no sé qué? ¿Y qué logo? ¿Y qué no sé qué vainas? Que es el tema del presupuesto. ¿Cómo iniciar un podcast sin tanto presupuesto? Pues Que no es imposible. todo el mundo, yo creo que los que no cuentan con los recursos económicos, inician con el celular. Nosotros iniciamos con el celular. El celular es una herramienta Sí, indispensable y tiene todo. Tiene la cámara, tiene el micrófono, y ahí uno va mejorando cosas poquito a sí. poco. Después comenzamos con los micrófonos porque es un podcast. ¿Qué es lo más importante del podcast? El audio. El audio, El, el au- micrófono. el audio de la moto que está pasando por atrás. No, sí, nosotros iniciamos. Hablemos de En la casa. Palique. En su cuarto, en un cortico así, el celular puesto en la cama, el otro celular puesto en una silla. Los micrófonos sí fue como la primera inversión que se hizo gracias a Kumba Dulce y a Kumba Pari que sponsorearon estos micrófonos. Pero entonces, esta fue la única inversión que ya ustedes consiguen, sea en Mercado Libre, en Amazon o donde sea, de todos los precios. Si no, hay unos de solapa que son muchísimo más baratos. Y ya el resto es con cámara. Y nosotros duramos mucho tiempo ahí, en ese espaciecito, con celulares, que por ahí deben haber videos. Pero tú te Ahí acuerdas. pongamos videos. Se puede poner videos ahí en la parte. Aquí, videos de... Si se tienen. Sí, claro. Nuestros comienzos. ¿Te acuerdas porque estábamos en el cuarto? Pues nosotros iniciamos Nosotros en la iniciamos. sala. Exacto, nosotros Eso es algo. iniciamos en un espacio más abierto, en la sala, una sala grande, Pero es sala de una casa donde vive gente y una perra que está loca, weón. sí, digamos que no había el espacio para este tipo de Contenido. contenido. Entonces teníamos que buscar algo más privado y en el cuarto lo encontramos. Era muy nosotros, entonces como que olvidamos también todo lo que toca tener, uno tiene que tener en cuenta al momento de grabar. Digamos, ustedes no todos tienen que ser productores ni editores, pero es muy importante dónde están grabando. Todo, el set, o sea, las luces, ya lo dirá el señor Fabián, el tema de las luces, de la cámara bien ubicada, que obviamente nuestros primeros podcasts quedaron muy mal grabados y con muy mal luz y todo. El tema del ruido, porque es que estamos en la sala y normal es casa donde vive su familia, entonces la mamá iba a cocinar, el hermano iba a caminar y hablar, la perra pasaba y saltaba y uno hablando de sexo no era muy cómodo. Claro. Entonces nos mudamos a su cuarto y fue muy difícil cuadrar el set porque es un espacio chiquitico, teníamos una pared. Uy, yo me acuerdo, los primeros cogimos 2 sofás y en el piso tirábamos a los invitados, o sea, pusimos como dos Hacíamos almohadas. capuchita y militar, bueno.
Sí, Pero sí. y y nos sentíamos una chimba, weón. O sea, Lo otro que invertimos en ese momento para que se hiciera más ameno fueron las luces. las luces, que de hecho lo vinimos a saber mucho después ya con Fabián, Sí. que fueran las peores luces para los ojos. ¿Qué año? O sea, eran luces de fachada, ¿cierto? O sea, fachada, sí. para edificios. Nosotros en un cuarto con las luces hacia los ojos y Nosotros terminábamos rica amarilla. obvio, ni no podemos ver. Se sentía mucho el calor en el cuarto por las luces, porque las luces se calentaban mucho, sí. Oiga, eso estuvo baila. Pero, para que sepan, se puede iniciar con cero, o sea, con su celular, con sus amigos. Obviamente, lo que puedan ir ahorrando de su trabajo y de sus cosas es, si lo tienen como un proyecto serio, le van metiendo que al micrófono, que al set, que a las luces, que a las cámaras y demás. Pero no hay problema en iniciar con celular, o sea, no es... No, digamos que lo más difícil, es difícil entre comillas, porque para el que no sabe es difícil, yo creo que sería la edición. La edición es como lo más difícil para el que no sabe, porque son dos tipos de edición, está la edición del audio y la visual. Bueno, en este caso que es un podcast audiovisual, la visual. Sí, y sobre todo a nosotros que no sabemos, nosotros no sabíamos nada de esto, o sea, nada. Y entonces nos tocó cacharrear un montón, día y noche, ver cómo poder grabar con dos micrófonos en un computador, que la cámara, que el otro audio. Y nosotros nos dividimos. Usted editaba audio y yo editaba video. Sí. En cuanto a audio, ¿cómo le fue? ¿Y qué recuerda? Como les digo, nosotros no conocíamos y yo editaba el audio manualmente. No sabía que habían editores de audio que me simplificaban todo y yo me demoraba un audio de 30 minutos, yo me podía demorar 7 horas perfectamente editándolo. Porque tenía que, como era después, era una casa, pues se escuchaban los ruidos. Entonces tenía que evitar que esos ruidos se notaran tanto. Entonces hacía muchos cortes, muchos ajustes y entre segundo y segundo se me iba una horita de trabajo y ya cuando me daba cuenta eran ya 7 horas después y yo dije, se me fue todo el día, Y ni porque siquiera comía ni nada. cortaba ecos y todo ese tipo de cosas también. Cortaba de todo, además de que éramos 3 personas, 3 audios diferentes de 30 minutos. Si solo multiplicamos eso por 3, ya van 3 y medio. Pero entonces después es cada segundo, entonces ahí es donde se alargaba y ya se empezaban a hacer ya las 7, 8 horas que yo me demoraba editando. Yo a veces me trasnochaba y terminaba como en la madrugada a las 4 de editar porque se me decía, bueno, y el audio. Porque sin audio no podía comenzar con el Con visual. video, exacto, porque usted me entregaba el audio editado y yo lo pegaba al video, que como tampoco sabían nada de esto, también me demoraba, o sea, yo creo que lo mismo, ¿sí me entiende? Porque comenzamos, bueno, en el primer proyecto eran 3 cámaras, ya después cuando iniciamos solo eran 2, pero es lo mismo, entonces como yo no sabía nada, entonces era meter la principal y después superponer la otra e ir haciendo los cortes, pues, con los audios, entonces me demoraba mucho. Lo hacía en una aplicación, o sea, no necesitan para iniciar un programa súper profesional, No, está esta aplicación CapCut. CapCut. Nosotros iniciamos editando ahí los videos. Obviamente no eran de la mejor calidad, pero se inició. Y fue con lo que avanzamos. Con el celular. Exacto. Celular, CapCut, microfonitos y un cuarto encerrado. Y un cuarto. ¿Cuánto tiempo duramos así, güey? ¿Duramos? Con buen tiempo. Sí, claro. Yo me acuerdo que yo hasta compré un sofá especial para el cuarto. Y cuando lo compré, después me di cuenta que había recursos para otra cosa y no se utilizó nunca. Ese sofá se compró y nunca se utilizó. Se utilizó, ese apareció como en 2 podcasts nomás, De ¿cierto? pronto sí. Pero entonces teniendo en cuenta eso, yo creo que duramos unos 3 meses en el cuarto. Como 8. Uy, es que yo le pongo más. O sea, contando cuando estamos con los puffs, Lo que pasa es que, acuérdate que comenzamos por fuera como mes y más en el cuarto como 3, o sea, 4 meses como supervivencia. ya después pasamos acá. Que ya ahorita estamos en el set del señor Fabián, con toda la producción de él y su equipo. Que ya es cuando uno puede, digamos, crecer un poquito más y hacerlo un poquito más profesional, traer invitados, tener mejores luces, cámaras, edición y demás. Pero nos costó
bastante, o sea, póngale 8 meses. Sí, no, eso es relativamente nuevo. Entonces, siguiente tema para la gente que quiera comenzar un podcast, ¿con qué dificultades se puede encontrar? Uy, una muy importante es al momento de hablar, que se entienda. Tienen que hacerse entender y lo otro es importante con el tema de los invitados, que ellos entiendan qué es lo que tú quieras decir. Entonces, ser muy breve con la pregunta que quieres ser para que ellos la capten y seguir con la narrativa. Sí, y como, sí, o sea, en el tema de hablar hay muchas cosas, es como tener una línea del tiempo con ese tipo de preguntas o temas que uno quiere tocar, pero sin ser tan específico con aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hablar de esto, porque se pierde la naturalidad del podcast y con el invitado. Eso que tú dices es muy importante porque toca tener, como bien dices, una línea del tiempo, o sea, un guión, Sí, pero sin hacerlo tan protocolario. exacto. Entonces, que fluya, ¿no? Sí, y es algo que nos preguntan mucho los invitados de, oigan, no, pero ¿de qué vamos a hablar? Mándenme las preguntas y nosotros les decimos más o menos, nunca les enviamos las preguntas, pero sí les decimos, vamos a hablar de esto, vamos a tocar de esto y demás, porque no queremos es que se vuelva un pregunta y usted responde, y pregunta y usted responde, sino hablemos, o sea, sigamos esta línea del tiempo, queremos hablar de esto, contar esto, pero ya fluyamos, porque también es la idea del podcast, o sea, que sea natural. Total, no. Y aparte de eso está el tema de hasta qué punto llegar, no. O sea, estamos hablando de temas tabús, que hay cosas que para su religión, para su esencia, son, Sí, hay gente que les molesta que de pronto lo digamos de esa manera. sí, nos ha tocado un par de invitados que, bueno, Buenos invitados, pero no, todos son muy buenos. Pero sí toca de pronto regularse en su forma de hablar porque nosotros cuando hablamos, pues decimos groserías, chistes, pues jodemos como cualquier grupo de amigos. eso es lo otro. Nos conocemos, entonces sabemos cuáles son nuestras groserías, cuáles son nuestros juegos, cuáles son nuestros insultos, en qué momento estamos jugando y en qué momento no. Y adaptarse, porque hay dos opciones, o seguir haciendo lo nuestro y que el invitado se pueda sentir incómodo, o adaptarnos a ese invitado o a esa invitada para que se sienta ella o él como que finalmente pues es la estrella del episodio ese. Claro, pero si tú te pones a pensar, si no nos adaptamos, la conversación va a llegar en un punto donde se va a morir porque la persona se va a sentir mal. Sí, no fluye. Otro tema a tener en cuenta con eso de lo que usted habla de los temas a hablar es, hoy en día también es muy sensible todo, entonces si uno, usted hace chistes negros de vez en cuando, o sea, chistes pesaditos de vez en cuando, y a lo mejor un invitado se puede sentir incómodo o la gente ve en TikTok con demás y pueden decir qué le pasa. Entonces nosotros procuramos decir lo que pensamos, pero sí es un tema que se tiene en cuenta muchas veces. Total. Pero yo siento que a veces para no, para aclarar el tema también es bueno como romper esa línea, no sin llegar a insultar. Exacto. No, y uno lo que quiere es, nosotros no somos expertos en ningún tema y para eso traemos a estas personas. Entonces, nosotros claramente leemos, estudiamos, pero también cumplimos el papel de un externo que no sabe absolutamente nada. Entonces le preguntamos de la manera que puede ser más Natural. exacto. Y a la larga, pues yo creo que estamos, como tú dices, con ustedes, en blanco. Exacto. Y venimos es para... O sea, los invitados cumplen el propósito que es enseñar a la gente. Eso es algo importante porque este es un proyecto muy bonito donde nosotros lo hacemos porque nos gusta. No lo hacemos porque nos toca o porque es una moda, porque, Exacto. no sé, Sí, porque todo el se mundo... pueda ganar dinero, no. Lo hacemos porque nos gusta, porque desde pequeños, pues nosotros nos conocemos desde el colegio. Desde pequeños siempre hemos jodido, molestado, como nos llama la curiosidad este tipo de temas. Y entonces no se vuelve como fastidioso para nosotros, no se vuelve como un trabajo. Para nosotros, para mí no es un trabajo. No, y mucha gente... yo creo que uno comienza con lo mismo que todos los grupos de amigos pueden pensar, que es... Marica, nosotros nos sentamos a tomar y hablamos una chimba, grabemos un podcast. Que es lo que todo el mundo dice y empiezan por eso. Y es pues encontrar nuestro espacio para hablar de los temas que queremos hablar, de la manera que los queremos hablar.
Y ya, que también el propósito muchas veces de estos temas tabú es, Rompernos. sí, y no, y Romper. mostrarle a la gente que, o sea, ya estamos en el 2023, casi en el 2024, ya esos temas no deberían ser tabú. Mostrar que también, digamos, nosotros como el típico estereotipo de hombre hétero que normalmente es muy cerrado, que no habla con gays, que no habla de trans, que no habla de swingers, también pueden hablarlo y disfrutarlo y conocer gente y parchar y Es está que ese bien. tipo de personas está personal como nosotros. O sea, tú no eres menos porque eres trans o porque eres lesbiano, porque eres hetero gay o tienes otras Gustos, religiones, swinger, que también gustos entre... diferentes, ¿no? Tú eres persona porque tú eres tal como yo, un ser humano. Y eso es algo que nosotros queremos también como romper en este tipo de ambientes Ajá. donde no sé cómo decirlo, no debemos encasillar a nadie por cómo se comporta o cómo se viste. Sí, ¿no? Y hoy ya sabemos que, o sea, hoy ya hay muchos espacios que brindan esto, pero, y ya mucha gente sabe esto, o sea, desde los colegios ya se tienen que saber este tipo de cosas, pero pues nosotros encontramos nuestro espacio, nuestra manera, con nuestros invitados, y eso es lo que nos ha gustado. Total. No, y dices del colegio, yo siento que pues nosotros nos ubicamos en Colombia, yo siento que en Colombia aún estamos muy retrasados frente a esto. Sí, sí es cierto. Entonces, es una manera también de poder avanzar y darle a este tercer mundo algo del primer mundo. Sí, en cuanto a pensamiento, porque nos ha tocado eh, podcast o clipsitos que uno sube a redes sociales con invitadas, digamos, como un ejemplo de las primeras, Ángela y Catalina, que son chicas trans, de la entrevista de Medellín. Sí. Subimos clips a TikTok, a Instagram, y les dieron muy duro, o sea, Fobia, como... sí, o sea, uno no, y las critican por todo, o sea, por el aspecto físico, por ser trans, porque dijeron esto, por la forma en que se visten, y uno desde afuera nunca se vive tan de frente eso, hasta que ya uno empieza a leer esos comentarios de sus propios videos, y les dan muy duro. A los swingers les dieron ligeramente duro porque que compartir a la pareja, que eso no es de Dios, que lo critican de que entonces el man es gay, o sea, muchas cosas que uno dice, hasta ahorita es que uno se da cuenta de lo realmente atrasados que estamos. Claro, o sea, eso es muy importante porque, o sea, no sé, tú puedes estar sufriendo de bullying por tu etnia, por Religión, raza, todo. raza, por tus gustos, pero yo no los voy a entender hasta que me pongan tus zapatos. Sí, Lo que ellos son es más. sí, entre los grupos se les tiran a los otros grupos, sea lo que sea religión, política, eh, gustos de lo que sea, se tiran a los otros. Y eso lo venimos aprendiendo y es lo que también queremos cambiar. Digamos, otro tema que siento que es muy difícil es el tema de la recurrencia, o sea, como el compromiso que se debe tener con un podcast, sabiendo que no vas a tener resultados por un buen En tiempo. 2, 3 años. Sobre todo nosotros que no es que seamos influencers o que tengamos un montón de amigos o seguidores, o sea, desde cero literalmente, y es meses usted sí o sí grabando, editando, subiendo, y que sus videos tengan 50 vistas, 100 vistas. Sí, hay algo muy importante que no es de mi lado, la verdad, es del lado de Sergio y él tiene sus cronogramas. Él tiene, entonces estos días se graba porque se graban, estos días se planean porque se planean. Estos días él tiene su cronograma y pues no trata de no romper con ese estilo de vida que él tiene. Pues yo pues al principio no me daba de cuenta, pero es muy importante porque de ahí nace la constancia y la disciplina y de que el proyecto salga adelante y de que tú como podcaster o tú como emprendedor saques tu negocio adelante. O sea, nosotros llevamos un año, en este momento no recibimos nada, pero... Pero muy pronto. Sí. No, es difícil porque pues somos humanos y es normal ver que todo el esfuerzo, usted, todo lo que sea de sus horas, yo también mis horas, y ver y que no sea lo que uno espera porque es normal,
Porque uno tiene la esperanza siempre de que uno sube, uy, este tema estuvo chévere, lo subimos y nos despega. Pero Y no. no sé si te pasa, cuando lo haces, se vuelve como automático. Digamos, al principio me costaba, no sé, digamos con la edición, al principio me costaba editar. Hubo un punto en el que se me volvió como automático y sabía que tenía que hacerlo y no me costaba tanto. Ya para mí es mi rutina. Es mi rutina y es normal. Sí, no, el tema de grabación a mí ya, o sea, no me costó, yo creo que nunca. El tema de edición sí llegó a un punto en donde ya se me estaba cruzando con muchas cosas. Digamos otro tema, no sé si usted tiene por ahí otro, o podemos hablar de... Esto ya es muy específico de nosotros, por el tema que hablamos, que es fiestas, sexo y demás. Es muy difícil el tema de redes sociales, porque a uno le suelen bajar mucho el contenido, te banean de tal lado, no lo puedes subir en otro. Monetizar es mucho más difícil en cualquier lado. Invitar a gente que quiera hablar de esto es más difícil. Y hemos sufrido mucho con bajadas de contenido y ese Los tipo de cosas. invitados, digamos. Mm. No sé, Hablemos de exacto, hablemos de eso. Ustedes tienen un amigo, un super, puede ser su mejor amigo. Y les dicen, no sé, colóquenme un nombre, Nicolás. Nicolás, ven a mi podcast, vamos a hablar un poco de sexo. Vamos a hablar de cómo te masturbas. Y Nicolás, uy, ¿es qué? Bueno, déjenme, lo miro, déjenme si tengo tiempo en mi agenda. No, obvio. Y no contestan, como que se hacen los huevones, ponen otro tema. Entonces es como delicado el punto. Porque son temas de los que todo el mundo habla, pero no todos se atreven a hacerlo en cámara. En cámara, exacto. Y está bien, pues cada quien maneja su privacidad de la manera que sea. Pero sí nos ha tocado, yo creo que poner estos dos ejemplos, de dos chicas, amigas suyas. Pero no sea tan explícito. No, pues eso no pasa nada. Que está bien, son Bueno, experiencias. Que es normal, cosas de la vida de que ellas. grabamos. Grabamos, Les gustó les lo que gustó. hablamos porque este es un ambiente en el que tú y yo somos humanos y lo que tú me estás diciendo yo lo voy a entender. Nosotros no discriminamos, digamos que eso es un punto a favor. Eso es algo un punto a favor, no, eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. No discrimines porque tú no sabes el estilo de vida y la vida de la otra persona. Sí, obvio, si van a traer invitados es para respetar. Sí, entonces Pregamos a se ellas. sintieron cómodas, Sí. ellas se sintieron en un espacio donde podían hablar de lo que todo el mundo tiene que hablar. Sí. Y cuando fue el momento de subirlo, pues entonces sus familiares, sus amigos, sus conocidos empezaron a hablar sobre el tema y ellas se empezaron a decir, uy, ¿qué está pasando acá? Que me están empezando a clasificar como... Lo que sea. Lo Y que entonces sea. ya bájenlo. Pero el tema es que obviamente uno entiende la parte de ellas. Cada quien, Tiene su vida. exacto, y trabaja su privacidad como quiera. Pero el tema que uno, como persona que está trabajando en esto es, nos tomamos el tiempo porque es mucho de pensar en alguien. Listo, ya pensamos en alguien. Pensamos en un tema y lo organizamos. Hacemos nuestra línea del tiempo, nuestras temáticas, nuestras preguntas, qué sería mejor para esta persona. Luego entonces ir al lugar de grabación, organizar todo, tenerla y que se sienta súper cómoda. Empezamos a hablar las horas de grabación de todos estos temas. Después ahí que las horas de edición de audio, las horas de edición de video, el tiempo en subirlo a la plataforma, de organizar todo, de organizar los clipsitos para darle alcance en otras redes sociales. Es que al principio, Mucho. cuando uno no tiene como los recursos, yo creo que uno se gasta en un podcast 4 días de trabajo. Es mucho. O sea, sí, o sea, no he hecho la cuenta, pero sí es mucho. Sí, Haciendo todo desde el desde que uno comienzo comienza hasta que ya a uno... programarlo, hasta que uno lo monta, yo creo que son 4 días de trabajo Sí. para un video. Y entonces, claro, hacer todo esto para uno subirlo con toda la esperanza y que el podcast le esté yendo mal o muy o bien, lo que sea, y que de la nada bájelo. Bien. A uno que le estaba yendo bien. Y ya los dos subidos, bájelo y pues se terminó bajando Y claramente, fueron al mismo tiempo. pero ¿No? sí, pero es como desgastante también. Uno tiene sus temas y fue un tema ahí fastidiosito. El otro no se alcanzó a subir, pero era un temazo que a mí me hubiera encantado. Tremendo temazo, sí. No,
no solo el desgaste del trabajo, sino el desgaste de uno preguntar por qué está pasando, qué pasó acá, pues si tú estabas bien, o sea, no entiendo. Ese cambio de, De parecer. es como uno no entiende y uno pregunta y entonces empieza como uno a sentirse como mal. Entonces como, Sí, fueron momentos incómodos, malos, como, pero bueno, quedan para el recuerdo. no, y que van a seguir pasando, van a seguir pasando. No, imposible. O sea, antes me acabo con este invitado antes que me hagan bajar un podcast. Van a seguir pasando, pero digamos, cuando tú tienes un tema y sabes de qué vas a hablar, es ahí y empiezas a crecer, es ahí cuando sabes a quién invitar y a quién no. Al principio tienes por qué hacer, tienes que invitar a todos, Sí, es lo que hay. pero con el tiempo vas a ir seleccionando a tus invitados y eso va a hacer que tu podcast o tu contenido genere más fuerza. Obvio, y sea más constante en general. Entonces estabas hablando de eso en las redes, ¿no? Exacto. De los temas. Un tema es los invitados y otro tema es las redes sociales, que es el hecho de que, por decir, cualquier palabra mínimamente vulgar o de sexo o de fiesta o algo, ya le están restando alcance, ya están bajando videos. TikTok es un desastre para eso, o sea, es muy difícil, toca censurar todo. Y otras cosas que videos que pasan les bajan el alcance, otros los bajan y como es el algoritmo, pues bajan el video, uno apela y lo vuelven a subir, pero ya no le da el alcance ni los muestran. Sí, digamos que en este tipo de contenidos no existe como un embudo que le dicen al marketing, un embudo de marketing. No, Porque no sabemos si el contenido lo van a dejar o no. pues, o sea, uno hace todo el trabajo serio y todo el proceso y demás, pero si al final uno termina dependiendo mucho de La plataforma. no, y de un puto algoritmo que si ve algo raro, porque es que es una máquina, ni siquiera es una Muy persona. aleatorio, ¿no? O sea, uno ve su contenido y uno no lo ve explícito, pero uno está por ahí Sí, exacto. englobando y ve un contenido de alguien más explícito Obvio. y tiene el triple de visualizaciones, el triple de Sí, es visitas, pesado. y uno es como, bueno, pero el mío, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Y se lo baja. Es que es lo que digo, es una máquina que detecta algo y se lo baja, pero, o sea, no es que sea algo específico. Entonces es súper difícil. Bueno, y con ese tema, ¿tú cómo lidias con los pocos views? Poco. Yo tengo que admitir que nunca me ha afectado el tema de tener pocos views. O sea, desde el comienzo, obviamente uno siempre quiere tener un montón y tiene la esperanza de que cada episodio le vaya mejor. Pero uno ve que tenemos por ahí un podcast de los primeritos como en 100 o algo por el estilo y es como, a mí no me produce incomodidad ni uy, qué pena, tan poquitos, No, tampoco. ni tampoco me hace pensar en frenar. O sea, es como, yo ya sé que si un podcast y es desde cero y nadie nos conoce, la podemos pegar al mes o tardar muchísimo tiempo, que es lo que nos ha pasado. Hemos tenido muy pocos views durante varios meses, pero ya poco a poco ha venido levantando. Hemos tenido podcasts que han subido bastante para personas que apenas están iniciando y no nos conocen. Digamos, el de los swingers ahorita está como en 75,000 vistas, Y comenzó bajito. que es un montón. No, ese le fue muy bien desde el comienzo, Digamos, güey. eso es, pues yo no sé si sea bueno o malo, pero en mi experiencia, en mi proceso, yo nunca me he fijado en los views. La persona que se fija es Sergio, nuestro editor. Yo no pregunto. El otro allá diciendo, ¿qué le pasa? Yo no veo eso. No, Pero- usted pero- porque es una persona un poco interesada en absolutamente todo, probablemente. Pues sí, ¿Cómo? me interesa. Como, bueno, ya se editó, ya que sea lo que Dios mande. Pues sí, pero yo no me pongo. No se fían los views. No. De hecho, no conozco, digamos, esos números que tú me dices. Para mí, O sea, son números. yo ahorita le podría Yo no decir. sé si eso es alto o poquito. Ok. Porque no le veo la importancia. Pues sí, es importante, pero no, ahorita no le Sí. siento como la importancia. No, y De está pronto bien. más adelante sí. Pero ahorita estoy cómodo con lo que estoy haciendo. No, y igual todavía estamos empezando. O sea, nosotros hacemos esto
No por decir, uy, ya somos expertos, tenemos años y años en esto, venga, le enseñamos a la gente, sino como para que la gente que está igual que nosotros hace un año, que quiere iniciar un podcast, un nuevo proyectico desde cero, que saben que no les va a ir muy bien al comienzo, se den cuenta de que se puede, de que el proceso no es tan difícil como parece. Obviamente es de trabajo y de compromiso, pero es posible sin mucho presupuesto, sin conocer a tanta gente, y que ojalá veamos esto en un año, en 2 años, y veamos a unos pelados que estaban muy inexpertos, pero ya con cierto procesito iniciado. Digamos que todo esto es como lo que tú dices, una experiencia, ¿no? Y si hay una vida, ¿por qué no vivirla? Y si hay un proyecto, ¿por qué no hacerlo? Entonces, Wow. eso sí me parece muy, muy importante y quiero que todos se pongan a pensar, si tienen ese proyecto, háganlo. Sí. Háganlo porque no saben si en el día de mañana se van a arrepentir o no. No, y bueno, y ahí usted me abre un tema. Nosotros hemos hablado sobre eso, ¿no? Sobre, puta, y si nos arrepentimos por no hacerlo. Sí, no, y sabe, ahorita que mencioné eso, se me vino a la mente 2 personas, pero sé que más, que nos han dicho, uy, yo he tenido este proyecto desde hace rato, o quiero hacerlo, también podcast, y es como, o sea, ya, porque uno si quiere buscar excusas, las encuentra. Que tiene de otro trabajo, que otra gente, que la familia, que no sé qué. Pero entonces, si es un proyecto y realmente lo quiere, hágalo. Además, porque a nosotros, o sea, bueno, yo creo que con esto podemos cerrar esta parte, que es en lo que nos ha ayudado, porque aparte de, digamos, yo era una persona súper tímida y en cámara y demás, y esto me ha ayudado. Y muy cansón. O sea, como era tímida, Sí, sentía que todo lo hacía mal. sí. Y todo lo quería hacer mejor, mejor, mejor. Pero todo era como más forzado, más forzado, más forzado. Y se veía, en vez de mejor, empeoraba. Sí. Hasta que ¿en qué momento cambió eso? Uf, ya no sé, es que es lo que yo le digo. Obviamente todo es un proceso y uno viene desde abajito y poco a poco, pero es donde yo digo, el tema de traer invitados a mí, aparte de sí hablar de temas chimbas, es como que uno aprende de historias y uno detrás de cámaras tiene la oportunidad de hablar con esas personas de cualquier otro tema y aprende sobre la vida. Este año, aparte de todo este proyecto, yo también siento que he tenido como una evolución en general, como persona y demás, en todos los aspectos de mi vida. Y sí, yo siento que fue eso. Al comienzo era, yo soy muy quisquilloso, lo que usted dice. Sí. Todavía lo soy, pero ya no tanto. Antes yo era detallito y me molestaba mucho y entonces me bajoneaba, entonces no sé qué. Pero yo siento que es como el mismo proceso, es que uno crece como persona metiéndose en un proyecto como estos, o porque uno se expone. Sí, porque además de que uno empieza como a conocerse mejor. Entonces sabe cómo, qué no hacer y qué hacer y también qué decirle a la otra persona para que se sienta cómoda y empezar a entablar esa conversación. No, y exactamente, usted al hablar, Piensa también. y al hablar, y al hablar, y al hablar, usted lo que está haciendo también es conocerse mucho porque yo era una persona que no hablaba con casi nadie, entonces no soltaba nada y todo quedaba acá. Pero usted habla y dice, uy, qué estupidez, dije un ejemplo. O uno dice algo y después ve el podcast y es como, qué idiota. O, uy, eso es una chimba. Entonces, como que uno va aprendiendo, uno se va soltando, va siendo más uno. Total, y tú dices algo que me parece para dejarlo ahí anotado bien explícito. Uno habla y no sabe que puede dar un contenido maravilloso, que puede dejar una huella. Porque uno se calla y uno dice que esto es para mí, se lo reservo, pero cuando uno habla puede incluso ayudar a otras personas. Sí. Y eso es algo que Y uno no se da cuenta. mejora con este tipo de espacios. Y uno no se da cuenta. Y digamos, una cosa que me daba también mucho, generaba mucho choque en mí al comienzo era el hecho de que por miedo a cagarla, yo no decía cosas. Entonces prefería dentro de los podcasts. O sea, en mi vida general, pero dentro de los podcasts. Entonces, por miedo a decir una estupidez, mejor no hablo y espero. O por miedo a errar en algo, entonces uno se limita mucho y es algo que también he venido soltando.
Yo recuerdo resto, aquí ya una historia, Ya. ya sabe. Íntimo. No, no, no. Ah, no, el podcast que grabamos con David, que Davexia, que es el de Tecno y Ok, se abrió. con él, sí, porque con él estuvimos un poquito más de lo normal en el tema de preparación del set, porque grabamos en el apartamento de él. Entonces tocaba organizar que la salita, que las luces y demás. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de hablar. Después grabamos un podcast. Tuvimos ahí un tema logístico con un parqueadero y no sé qué, y tocó parar. Y ahí tuvimos como una hora larga o más. No, menos. No. Sí, no. O bueno, yo la sentí eterna. Yo no me morí tanto. Usted llegó como a los 10 minutos, 15. Pero de ahí a que grabamos el segundo, nos demoramos como una hora. Sí, Es lo que yo digo. Tuvimos como una hora detrás de cámaras para hablar de la vida y se convirtió en una conversación súper profunda de nuestras, o bueno, yo la sentí así, de como nuestras cosas del pasado, de nuestros sueños, de lo que sentíamos. Y yo ese día lo guardo Yo también. especialmente. Es que tú no sabes a quién vas a conocer, pero puedes empatizar con todo el mundo. Esa vez, con David, nos sincronizamos muy bien, como que nuestras ideas conectaron. Obviamente, somos personas sin mundos totalmente diferentes, pero eso no nos permitió tener una conversación tan buena que Sí. nos retroalimentó de nuestra... Sí, ¿no? Y el tipo súper amable desde el comienzo, también súper abierto, como que conectamos en general muy bien en la charla y él con su experiencia y demás, como que yo sentí que fue un día súper bacano porque se grabaron buenos podcasts y detrás de cámaras tuvimos una charla súper bacana. Un saludo para Davexia. ¿Usted tiene alguna experiencia así que recuerde durante estos meses de los podcasts, buena o mala o algo así que recuerde? Lo que pasa es que yo siento que cada experiencia es buena. Ujú. Cada persona es única y yo no me gusta, nunca he sido una persona que compara. Entonces no me gusta comparar, no sé, digamos que mi vivencia con este cliente sea con la de otro cliente y los comparo, no. Yo siento que cada uno tiene sus... Pero digamos, no hay una experiencia que usted diga, ay, recuerdo cuando, o ahorita que se le venga. Ahorita no me ha tocado. Pues hasta ahora no me ha tocado. Ok. Entonces, yo creo que con esto pasemos a la última dinámica, que está medianamente, Pesada. no pesada, pero picantiqui. Son unas preguntitas para ver si nos animamos a responderlas, ¿listo? Bueno. Voy con la... Lo editamos y... No, cállese. Este man. Eso se responde sí o sí, es obligación. Primera pregunta, podcast favorito. Me gustó mucho con David, sí. ¿Cuál? Con el grabamos Tecno y después Ok, no... son dos. Me gustó mucho el segundo. Nos metimos un poco más en tema de homosexualidad. Que no, sí, ¿Con Davexia? Sí, que hablamos de Bueno, su es que profesión. Es que ese día nos revolvimos mucho por el tema del logístico ese del parqueadero, pero sí le entiendo. este video queda cortado. Este queda cortado. No, está bien, está bien. Sí, que hablamos de drogas y después pasamos un poquito al tema de su vida, o sea, su orientación. Y su orientación. Es que, digamos, en la parte, es que yo no me acuerdo, es que comenzamos Yo voy a revisar mientras tanto qué podcast para ver cuál es el mío. el transcurso, cómo comenzó La transición. La transición, sí. Entonces empezamos a hablar de la familia y de su transición. Nos metimos para el lado de su vida actual. Y cuando hablamos en el segundo, también volvimos a tocar el mismo tema sin querer queriendo. Como que Sí. todo se compaginó mucho. Pues digamos que no. En general, toda la escena fue bueno. Los Sí. dos podcasts fueron buenos. No, con él la charla estuvo una nota. Yo estaba mirando. Uy, yo tengo que decir, a mí me gustaron mucho los primeritos. Sé que es en grabación, edición y todo estuvo mal, pero en lo que sentí hablando también es porque eran amigos. Entonces como que uno se parcha. Pero me gustó mucho digamos, el del Australia, el de la vida de Australia que grabamos con Ligero y Esteban. Porque me pareció que fluyó así como una charla de lo que uno quiere, hablar con amigos y
simplemente que hay una cámara. Ok, teniendo en cuenta eso, me gustó mucho el de, no me acuerdo qué eventos fue, si el de Afterlife, o Sí. Relay, Afterlife, el del After. Uy, ese me gustó harto. con Fue Andrew todo Viajero. Siguiente, peor invitado. Los invitados, yo creo que el mejor invitado, pues, es el que, o los que no se subieron. Ay, qué cagón. Bueno, Todo el trabajo para que no se suban. oiga, bueno, sí, yo no lo había pensado, pero para mí también entonces son las peores invitadas. ¿Qué cagón? No, venga, ¿sabe que sí? Sí, o sea, todo ese trabajo. Para que, o sea, no es porque el tema, hubo uno en cada uno que estuvieron muy buenos. A mí, Pero el trabajo sí, sí, que sí. se le metió detrás para después tener que bajarlo o no subirlo, sí es como una mala pasada y es como, uy, tengo que seleccionar mejor a mis... Obvio. Oiga, yo no lo había pensado así, porque los podcasts que se grabaron con ellas a mí me gustaron. Pero sí, como invitadas. La mierda. No, pero sí, flayaron. Bueno, mejor invitado o invitada. Mejor invitado o invitada. A mí, Ush, la carrera profesional. Qué pena, güey. no, diga. La Si usted carrera tiene. profesional y como su experiencia, un poco de todo, de Cristina. ¿Le gustó la invitada? Sí, fue, o sea, es muy diferente porque estos temas hacen que la gente tenga complicaciones y tenga retos mucho mayores en temas profesionales y laborales, y ella está muy bien posicionada en todo esto y le ha ido, no sabría decir si es afortunada, pero digamos que ha conseguido traspasar esa barrera de todo lo que los demás pueden estar Pensar. percibiendo. Sí, no, la vida tiene experiencias buenas. Fue una buena invitada, pero no es mi favorita. Ahí no estaba pensando. Yo creo que es que se me viene a la mente tres, pero... Tres. O sea, yo creo que las primeras son las chicas trans Ángela y Catalina, Los de Medellín. porque hablaron... Muy natural. Sí, y De son todo. de esas que... A mí me gusta de esos invitados o invitadas que no se limitan o no es como, uy, qué pena, sino que ellas hablaron y sin ningún problema y sin ningún miedo. Entonces hace que todo fluya y a uno no le da miedo preguntar algo o que se enojen o algo. Sí, con ellas uno no se sentía uno que estaba cagando. Exacto. Entonces eso me gustó. Y una mención especial para los swinger, que para Mauricio y Nicole, Mauricio, sí. que también hablaron súper parchados, sin miedo de qué va a pensar el otro, sino vinieron a contar su experiencia bacana. Siguiente pregunta. Mejor experiencia ¿Cómo durante el podcast. O cualquier podcast. así? Durante. O detrás de. Bueno, yo ya conté la mía. Que Yo, bueno, fue con cuando David. estuvimos con Iván, Nico y Jero, fue muy buena porque en ese momento yo me alcancé a entonar. Yo siempre tomo cervecita, pero yo en ese momento me alcancé a entonar y era como una conversación muy agradable. Entonces fue una buena experiencia. Y la última pregunta. Peor experiencia durante los podcasts o durante este año de podcast. Pues no puedo decir peor experiencia, pero un podcast que me dejó sin sabor porque pensé que conocía más del tema. No me acuerdo cómo se llama la chica, pero hablamos de las comunidades webcam. Ay, sí, entiendo. Yo, pues ella no era chica webcam, pero Trabajó en un lugar. trabajaba en un lugar y yo quedé con un... Con ganas de más. Sí, como no puedo creer que sea todo. Entonces fue como, me dejó sin sabor eso. Tenemos que entrevistar a una chica que trabaje, o sea, como modelo web. Sí, Yo siento. las personas que quieran, de hecho, chicas que trabajen como modelo webcam, escriban. O cualquier tema. O sea, Sí, cualquier no, tema cualquier que tema. sientan que puede ser interesante. Y nos escriben que ahí a nosotros nos parece súper bacano tener invitados de cualquier tipo. Y ya con esto acabamos. Pero bueno, eso es nuestro podcast. Lo que queríamos era como dar nuestro recorrido durante este año. Conocieran un poquito Que nos más. conocieran, dar como nuestra experiencia,
cosas que deben tener en cuenta si quieren iniciar con un proyecto de estos. No, con Para actitud. despedir, con actitud para darle. Con actitud para todo el mundo. No, muchas gracias por habernos visto hasta aquí. Esperamos que les haya servido este contenido. Escríbanos cualquier cosa en Instagram como kumba.tv. Yo estoy como Sergio PR raya al piso 1. Yo aparezco como André Díaz 06 606. No, No lo sigan, no, a él no lo sigan porque no se sabe sus redes sociales, ya perdió la oportunidad. Igual las redes sociales van a aparecer. ¿Lo voy a decir otra vez? yo aparezco como André Díaz 606. Y en Kumba también, Kumba TV. Kumba.tv y en YouTube también Kumba.tv. Igual aquí van a aparecer todas nuestras redes sociales. Déjennos saber si les gustó el contenido. Esperamos que les haya gustado mucho y hasta pronto. Chao, chao. It's going down.